sea, ¿cuál es la idea, pues más que principal o la idea general del tubo de Venturi? Que es un tubo en el cual, pues, tiene una sección más angosta que otra, ¿sí? Entonces hay un cambio en el área transversal y por lo tanto también hay un cambio en la velocidad, ¿sí? Aquí puse en este punto, ¿no? Aquí es más ancho y aquí es más angosto y por lo tanto hay un cambio de velocidad. Todo eso por continuidad, simplemente. Pero además va a haber un cambio de presión por la ecuación de Bernoulli. Eh, ya, cómo podamos medir esta presión, ¿no? En cada punto, en uno y en dos. eh, Esa es la idea del tubo de Venturi, poner dos tubos que están eh, a la presión atmosférica y por lo tanto se crea una diferencia de alturas y poder medir esa diferencia de presiones. Entonces la idea de la presión respecto de la presión es que, de acuerdo a la ecuación de Bernoulli, recuerden que tenemos es esto de aquí, la ecuación de Bernoulli. eh, la voy a poner aquí abajo. Esto lo hice la vez pasada. Se lo voy a poner aquí abajo para describir la idea principal de lo que sucede físicamente, ¿no? Entonces tenemos la ecuación de Bernoulli. Que me dice que la energía cinética, ¿no? La ecuación de Bernoulli la entendemos como conservación de la energía. Ahorita voy a deducirla de otra manera con la segunda ley de Newton, pero así escrita de esta manera es la conservación de energía, ¿sí? Entonces es un medio de ρ por B más ρg y, esta parte que es la energía potencial, más la presión, ¿sí? O sea, la presión eh, es este término. Mm, Esto es igual a una constante. O sea, no tiene, cada uno de estos términos tiene unidades de presión, no son energías, pero esa es la interpretación. Sí, término es de energía cinética, este término es de energía potencial y bueno, es la presión que tiene en un punto dado. Y esto es a lo largo de una línea de corriente. Línea de corriente. O, sí, una línea de corriente, sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo podemos ver en términos de la velocidad. En este caso, para el tubo de Venturi, la línea de corriente que estamos considerando es una eh, línea horizontal eh, para que la altura sea la misma, ¿sí? Entonces este término se cancela, este de aquí, y esto que es constante me dice que este término que es la energía cinética, y aquí va al cuadrado, eh, más la presión, ¿no? En cada punto de la línea de corriente es una constante. Entonces, si en algún punto eh, la velocidad aumenta, pues entonces la presión va a disminuir, ¿sí? Porque todo esto es una constante. O sea, esta velocidad puede cambiar de punto a punto en una línea de corriente. Y por lo tanto la presión también. Pero como es una constante esa suma, o sea, aquí estoy considerando esto cero, ¿sí? La energía potencial también contribuye a final de cuentas. Si la línea de corriente la considero mm, algo que cambia de nivel, también va a tener una contribución, ¿no? Entonces también Y puede cambiar, pero eh, para entenderlo, eh, las propiedades respecto de la velocidad y la presión, consideramos una línea de corriente en la misma dirección, en la dirección horizontal, entonces un aumento de velocidad me produce una disminución de presión, que es lo que sucede aquí. Y aquí se puede ver hasta en la figura. Sí, aquí la velocidad V1 es menor a la velocidad V2, por lo tanto la presión en 2 va a ser menor que la presión en 1. ¿Sí?
En las notas que les subí hace rato, en el archivo PDF, puse un video. Entonces, revisen ese video para que también lo vean en forma experimental, cómo se produce este cambio de presiones. Es un tubo de Venturi y en el video se ve eh, lo que se hace es esto de aquí, este de aquí, este tubo, se pone este tubo, pero en este lado, ¿no? O sea, se pone una entrada y lo que hacen en el video es poner eh, agua, ¿no? En ese recipiente y por lo tanto el agua sube por la diferencia de presiones. Entonces les dejo que lo revisen, no da tiempo de ponerlo, lo pueden revisar y lo pueden ver en real cómo funciona un dispositivo de este tipo, ¿sí? Entonces la idea es que cuando la velocidad aumenta en una línea de corriente, la presión disminuye. Aquí en este ejercicio que hicimos para el tubo de Venturi, lo que calculamos a final de cuentas es la velocidad V1 y la velocidad V2, que son los resultados a los que llegamos. V1 está dado por esta expresión, que es 2 veces la diferencia de presiones entre ρ y dividido entre 1 menos alfa prima, y alfa prima es esta cantidad, ¿no? La razón entre las áreas. Y de la ecuación de continuidad podemos encontrar V2, que es la de aquí, de la ecuación de continuidad. Entonces de ahí podemos, si conocemos V1, podemos calcular V2. Entonces este ejercicio, así como lo planteamos, es encontrar V1 y V2, ¿sí? Pero la física del problema, pues también me dice que las presiones disminuyen cuando la velocidad aumenta. Aquí hay una disminución de la presión. Por eso si ponen ustedes aquí agua en un recipiente, pues al haber una presión menor, la presión atmosférica hace que suba el agua, ¿sí? Entonces dejo que lo revisen el video. Y ahora quisiera precisamente deducir la ecuación de Bernoulli, pero con la segunda ley de Newton y comentar algo de lo que vimos también la vez pasada al final, ¿sí? Que va a haber un cambio de presión en la dirección normal en unas líneas de corriente. Entonces vamos a deducir la ecuación de Bernoulli con la segunda ley de Newton. Ecuación de Bernoulli. ¿Qué es la segunda ley de Newton? ¿Sí? ¿Con qué restricciones para un fluido sin viscosidad? Sin viscosidad, y es decir, cuando se estudia un fluido sin viscosidad, lo que se está omitiendo, lo que se está ignorando son los esfuerzos de corte. Esfuerzos de corte. Si se acuerdan, la primera clase hablamos de esfuerzos normales y esfuerzos de corte. Entonces, sin viscosidad es sin esfuerzos de corte o de cizalla, ¿no? Los comentamos. Solamente presiones, que son los esfuerzos normales. O sea, solo presión. Presión de un fluido, ¿no? Que son los esfuerzos normales. Cuando se incluyen los términos de esfuerzos de corte, que uno lo que hace es considerar pues un cubo del fluido y intervienen por lo tanto 6 esfuerzos de corte. Entonces cuando se incluyen esos términos y con su viscosidad, ahí va a haber un término de viscosidad, es la ecuación de Navier-Stokes. Entonces, la ecuación de Bernoulli es un caso particular de Navier-Stokes. De hecho, lo que vamos a deducir es la ecuación de Euler, que es en que cambia. La de Bernoulli
considera además que es un régimen estacionario. Entonces la de Euler es más general. Tiene bueno, sigue siendo sin viscosidad, es decir, no incluye esfuerzos de corte, pero para una dependencia en el tiempo. O sea, esto puede depender de T. El campo de velocidades, si se acuerdan. Y aparte, hay otro elemento que es cuando dedujimos la ecuación de Bernoulli, así como lo hicimos, y llegamos a esta ecuación, consideramos que era un fluido compresible. ¿Sí? Este es para un fluido compresible, así como lo hicimos. ¿Qué significa? Que ρ no depende de la presión. O sea, desde el punto de vista termodinámico, la densidad puede depender de la presión y la temperatura. La temperatura, ahorita estamos suponiendo que todo está a la misma temperatura, la estamos omitiendo. Pero aparte, si un líquido es incompresible, pues la densidad no depende de la densidad y solamente en principio depende de la temperatura. Pero la temperatura, les digo, ahorita todo está a una misma temperatura. Y esto es muy claro físicamente, quédense con esa idea. La densidad, si ustedes ejercen una presión, lo pueden comprimir. Y eso no lo estamos considerando en esta expresión de la ecuación de Bernoulli. Estamos considerando que es incompresible. Aquí me equivoqué, es incompresible. O sea, no se comprime. ¿Sí? Mantiene su densidad a pesar de que la presión puede estar cambiando. Entonces ahora lo vamos a hacer algo más general. Vamos a incluir ese término que sea de compresibilidad, o sea, un fluido compresible. Entonces la deducción que vamos a hacer, la vamos a hacer en las líneas de corriente. ¿Sí? Entonces consideramos una línea de corriente. Entonces diferentes líneas de corriente. Y una dirección normal. Obviamente esa dirección normal siempre es normal en cada punto de esas líneas de corriente. Entonces sería algo así. Entonces esta es la dirección normal, lo voy a llamar así. O esta coordenada le voy a llamar N. Y en la línea de corriente le voy a llamar S. ¿Sí? Esa es la línea de corriente. Entonces lo que voy a considerar es un punto aquí. Pero ese punto, pues en realidad es lo podemos pensar como un cubito del fluido. ¿Sí? O sea, hacemos un zoom, ¿no? Y esto es, al final de cuentas, un cubo del fluido. Tenemos la dirección normal. Déjenme. Girarlo un poquito. Entonces ese cubo es un punto aquí. Un punto en ese fluido. Entonces la dirección normal va a ser esta. La dirección S, que es la línea de corriente, pues en ese punto es tangencial. Por lo tanto es perpendicular a N. Y ese es ese. Entonces ese es un zoom de ese punto. Ahora, para simplificar las cosas, a esta área, o sea, la área que es perpendicular a la dirección en S, esta de aquí, le voy a llamar el área
es una diferencial de área, le voy a llamar una diferencial de área A, de AS, subíndice S. Y la cara que está aquí, de ese cubo, perpendicular a la dirección normal y que coincide con la que está abajo, le voy a llamar una diferencial de área subíndice N. ¿Sí? El ancho en la dirección S, el ancho de este cubo, pues precisamente es de S. Entonces este ancho va a ser de S, porque esa es la coordenada. Y en la dirección normal, pues es de N. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a analizar cómo van a estar las presiones aquí. Pero antes de eso, es una línea de corriente. Quiere decir que en cada punto la velocidad tiene un valor. Si se acuerdan, pues tenemos un campo vector, un campo de velocidades. Pues tenemos un campo de velocidades. En este caso, como lo voy a hacer en la línea de corriente, aquí tengo la velocidad que le voy a llamar U, esa velocidad. Y esa U depende de S en la línea de corriente, depende del punto donde esté en esta coordenada S. Pero también puede depender del tiempo. ¿Sí? Cuando estuvimos hablando del campo de velocidades, quedamos que la velocidad pues es un campo vectorial y depende de en coordenadas cartesianas, X, Y, Z, pero también del tiempo. Si no depende del tiempo, es un régimen estacionario. En este caso, puesto que lo voy a hacer en la línea de corriente, la velocidad va a depender de cada punto en esa línea de corriente, en S, pero también puede depender del tiempo. Lo que queremos escribir es la segunda ley de Newton, ¿sí? Que es fuerza igual a masa por aceleración. En la dirección de S, entonces va a ser la aceleración en S y va a ser la suma de fuerzas, esta es la fuerza total, en S. Y lo mismo hacer en la componente normal. La suma de fuerzas en la dirección normal tiene que ser igual a masa por la aceleración normal. Esa es la segunda ley de Newton. ¿Sí? Así lo abrevio, para hacerlo rápido. Entonces, ¿cómo voy a calcular la aceleración? La S y la normal. La S, fíjense que la aceleración por definición es el cambio de velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? La derivada de la velocidad respecto del tiempo. Pero vean que la velocidad tiene un cambio en el tiempo, pero también puede cambiar en la posición S. ¿Sí? Entonces, la aceleración en la coordenada S, que es la línea de corriente, va a ser la parcial, voy a usar regla de la cadena, ¿sí? Va a ser la parcial de U respecto de S, ¿sí? Porque la velocidad cambia en cada punto. Como la aceleración es una derivada respecto del tiempo. Entonces aquí estoy derivando nada más porque cambio de punto, cambio de posición en esa misma línea de corriente y ahora tengo que derivar respecto del tiempo. Entonces es por la derivada de S respecto del tiempo. Más una derivada de U respecto del tiempo. Son parciales porque la U depende de S y de T. La U es lo que formalmente es la derivada de S respecto de T. O sea, U es la velocidad, que sería derivada de S respecto de T. Entonces, esta aceleración en S la puedo escribir como la parcial de U respecto de S por U. Este es precisamente U. Más la parcial de U respecto de T. Esa es la aceleración en S.
este término sería 0 si el régimen es estacionario. Este es 0 en un régimen estacionario. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, vamos primero con esta en la dirección S, en la dirección de la línea de corriente. Esto lo tenemos que hacer con una diferencial de masa, ¿sí? Entonces, dm, o sea, la segunda ley de Newton, esta de aquí, en realidad es con un diferencial de masa. Entonces lo voy a poner. Es un dm por la aceleración en S. La aceleración en S ya la encontramos. Es esta cantidad, esta expresión. Ahora dm, ¿quién es? Pues es ρ por dv. Y aquí me va a convenir poner dm de la siguiente manera. Entonces dm es ρ por dv. Pero dv lo voy a escoger como ds por das. ¿Sí? Es ds por das, esta cara de ese cubo, de ese cubito, en ese punto. Fíjense que también lo puedo escribir como esta diferencial de masa por dn por dan. O sea, también lo puedo escribir como ρ por la diferencial del volumen, o sea, este volumen, este cubito, pues tiene un diferencial de volumen de B. También lo puedo escribir como ρ por dn, que es el ancho, por el área de AN. Entonces, esta me va a servir ahorita para ver en la dirección de la línea de corriente, y este de aquí me va a servir para hacer el análisis en la dirección normal. Ahora, ahora vamos con las fuerzas, ¿sí? Y aquí me faltó el peso. Entonces, falta incluir el peso, que va a ser algo así. Voy a tratar de mejorar esta figura. Estoy inclinando un poco más para que se vea dónde va la dirección del peso. Entonces el peso va a ir en la dirección vertical y el peso está en esta dirección. Entonces ahí tenemos el peso, y el peso de ese elemento del fluido pues es dm por g. ¿Sí? Entonces aquí voy a hacer la suma de fuerzas. ¿Y cuáles son las fuerzas? Pues la presión, ¿sí? Pues la presión va a ser, voy a analizar primero en S, la dirección de la línea de corriente. Entonces va a haber una presión, ¿con qué color? Vamos a cambiarle de color. Vamos a ponerle este verde. Tiene una presión en esta cara, ¿sí? En esta cara a la derecha, en esta dirección, que es una presión, le voy a llamar P. Le voy a llamar PS, ¿sí? Porque está en la dirección de la coordenada S. Y en esta dirección, en esta cara, pues también tengo una presión que va a ser la presión en S. Si se acuerdan, cuando estudiamos, cuando dedujimos la ecuación fundamental de la hidrostática, hicimos algo muy similar. Entonces me fijaba, lo voy a recordar solamente para plantear las ideas. Entonces, si se acuerdan, lo que hicimos era agarrar una rebanada del fluido, ¿no? Nos convenía una rebanada de área A, ¿sí? Y ahí no nos interesaba que tuviera un largo, ¿sí? O sea, un largo no diferencial, porque en esta dirección no suponía que no cambiaba la presión, ¿sí?
Si cambia la presión en esta dirección, pues ya tengo que hacer algo parecido a lo que estoy haciendo aquí. Considerar un cubo o un elemento diferencial de volumen. Pero ¿qué hicimos aquí? Pues teníamos una presión que era aquí en la cara inferior, que le llamé una presión inferior, y luego una presión en la parte de arriba, en esta cara, que era una presión, la superior, que era la presión, de hecho no le puse Paint, sino simplemente la presión a la altura Y, ¿sí? Esto era Y, en esta dirección, y aquí era PY más DP, porque había un cambio en la presión, ¿sí? Y el signo me lo daba solito. Entonces lo que hice fue, y además tenía el peso, que era DM por G, y hice suma de fuerzas en la dirección Y igual a DM, igual a 0, perdón. En este caso hice igual a 0, porque estaba en equilibrio, ¿sí? Pero ¿qué es lo que quisiera que vieran? Que la presión, estoy suponiendo un cambio de presión. Aquí en la cara inferior era la presión a la altura y aquí era la presión a la altura Y más dP. Puedo usar un delta P, pero es un diferencial de presión, ¿sí? Entonces lo mismo voy a hacer aquí. Aquí va a ser la presión P, PS, en esta dirección, en la dirección de la línea de corriente, más un DPS. Voy a borrar esto. Entonces eso es lo que voy a suponer, ¿sí? Estoy analizando la suma de fuerzas en las direcciones. Este es el peso y aquí tengo que definir un ángulo que va a ser este. Lo voy a poner así. Y este ángulo es teta respecto de esta línea normal y la línea vertical. Y esa línea vertical le voy a llamar H. Esta coordenada, la dirección vertical. Entonces vamos a hacer la suma de fuerzas en la dirección S. ¿Cuáles son las fuerzas? PS, todo es positivo hacia la derecha, en esta dirección. Entonces tenemos PS por la diferencial de área de AS, menos esta fuerza que ejerce esta presión sobre esta cara, menos, ahora tengo PS más DPS por la diferencial del área S. Y me falta la componente del peso. Esto es en la dirección dirección tangencial o la dirección de la línea de corriente, porque es en un punto dado y por lo tanto es tangencial a esa línea de corriente. En la coordenada S. Entonces me falta el peso, que es, fíjense que es esta componente de aquí. O sea, el peso sería este vector y yo quiero esta componente que es en la dirección S. Entonces sería menos dmg, que es el peso, por seno de teta. Entonces sería g dm por seno de teta. Esas son las fuerzas que están actuando en la dirección S. Y eso, por la segunda ley de Newton, tiene que ser igual a la diferencial de masa por la aceleración en S. Pero la aceleración en S, les digo, ya la tenemos. Entonces, esta dm me conviene ponerlo de esta manera. Rho ds de AS. Entonces lo voy a hacer. Entonces voy a seguir. Voy a copiar esto mismo. Fíjense, me queda, de hecho lo voy a cortar, me va a quedar este término.
pues me queda esto que es la suma de fuerzas igual a dm, pero dm voy a usar esta expresión que es rho ds por la diferencial de AS y por AS, la aceleración en la dirección de la línea de corriente. Entonces la DAS se me cancela. Este DM también lo voy a sustituir y es rho ds DAS. Entonces fíjense que aparece DAS en cada uno de los términos. Aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí, porque esto es, DM es esto, y aparece aquí. Entonces puedo dividir entre DAS. Digo, los pueden hacer con incrementos y después tomar ese incremento con cierto límite, pero aquí se cancela. Es dividir entre esa DAS. ¿Qué más? Este término se me cancela, este PS por DAS se me cancela con este. Entonces este se me cancela con este. ¿Qué es lo que sucedió también cuando analizamos la ecuación hidrostática? Se Profesor, cancelaba ese término. Sí. ¿por qué podemos cambiar el GDM por el PDS-DAS? ¿Cómo? ¿Este Porque término? sí, justo ese término. Porque DM es esto de aquí. DM Cierto. es rho ds DAS. Gracias. Ajá. Entonces, si divido entre DA, bueno, este término se me cancela, divido entre DA, DAS, y ahorita nos falta poner el seno de teta, ¿sí? Y ahorita vemos cómo va ese seno de teta. Entonces voy a simplificar, ¿no? Entonces me queda menos, un término negativo, por DPS, ¿sí? Dividí entre DAS, se me canceló, aquí también. Entonces me queda DPS menos G, y ya G por lo sustituí por este, G rho ds. Si tienen preguntas me dicen. Igual a rho ds por la aceleración en la dirección S. El dA se me canceló, ¿sí? Ese lo voy a poner también. Se me cancela aquí, y el azul. Se me cancela aquí, se me cancela aquí y se me cancela aquí. Ahí me faltó el seno, ¿no? El seno de teta. Entonces aquí me falta el seno de teta. Este término de aquí. Ahora voy a dividir entre ds, ¿sí? Les digo, todo esto se puede hacer con incrementos y ser un poco más formal, pero así es, también se puede entender. Y nunca le tengan miedo tampoco a las diferenciales, dividir, cosas de ese tipo. Hay que tener cuidado, pero eh, las formalidades a veces estorban. Entonces voy a dividir entre ds. Entonces al dividir entre ds, esta se me va a convertir en una derivada de ps, que es la presión, en la dirección s, respecto de s. Y aquí está como una diferencial, una d, pero ps, la presión en realidad es una función de s y n, de esas dos coordenadas. Por lo tanto, esta se va a convertir en una derivada parcial. Entonces va a ser, o sea, dividiendo entre entre ds, ¿sí? Entonces me va a quedar menos la derivada parcial de la presión. Ya le quito el subíndice s, porque ya estoy considerando que cambia la presión en S, pero la presión es una función de S y de N, ¿sí? La derivada parcial de la presión respecto de S menos ρ por G, y nada más le estoy cambiando, eh, seno de teta. Ahorita vemos quién es ese seno de teta. Igual a ρ por la aceleración en S, y la aceleración en S ya la tenemos. Ahorita lo ponemos. Entonces, ¿quién es seno de teta? Entonces, fíjense,
Para encontrar seno de teta, vamos a formar este triángulo rectangular. Vean, este ángulo teta es este de aquí, pero es este de aquí. Lo voy a poner aquí, en otra figura. Entonces, en rojo está la dirección normal. En azul está la perpendicular, que sería S. Y en verde está la dirección N. Entonces, a lo mejor me va a servir, me va a ayudar a rotar un poquito esto, solo para que vean, ay, perdón, para ver bien cómo está ese ángulo. Voy a rotar un poquito. Entonces la dirección, no, este H, que es la vertical, es en la dirección en la que está el peso, es este. Y me falta una dirección horizontal. Entonces va a ser este de aquí. Entonces fíjense, este ángulo teta, es este de aquí. Lo voy a poner así, ya no lo voy a, bueno, sí lo voy a poner aquí, teta. Es este mismo de aquí ya no lo voy a poner teta, pero es también este mismo de aquí. Ahora, esta dirección, entonces este es N, este es H, voy a poner una dirección perpendicular a esta. Y este de aquí es DH, esta altura es DH. Este lado es DS. Entonces S es DS. Entonces este es teta y puedo relacionar DH y DS. Entonces me queda que seno de teta, que es esto de aquí que había escrito, ¿cuánto me queda? Seno de teta es DH en este triángulo rectángulo, DH entre DS. ¿De acuerdo? En este triángulo rectángulo. Entonces este es teta, que es este teta, que es el que hace con la vertical, la dirección normal. Sí, esta es la dirección normal. Entonces seno de teta es DH entre DS. Entonces aquí este es DH. Lo podemos poner también como una derivada parcial, porque H, que es esta dirección, esta de aquí, cambia en N y cambia en S. Entonces también lo puedo escribir como DH en DS. Y ya terminé. Entonces, eso en la dirección de la línea de corriente. Me queda menos la derivada parcial de la presión respecto de S, que es la dirección, la coordenada en la línea de corriente, menos ρ por G, la parcial de H respecto de S, igual a ρ por la aceleración en S. Y la aceleración en S es todo esto de aquí, que es la parcial de U respecto de S por U más la parcial de U respecto del tiempo. Esta ya es la ecuación de Euler. En la dirección de la línea de corriente. Hay un gradiente de presiones en la línea de corriente. Este es el término del peso. Estos son los cambios. Esta es la aceleración. De hecho, esta es una
la derivada de la velocidad respecto del tiempo, pero tiene un término debido a que la velocidad cambia de punto a punto, que es este término. Esta derivada en general se le llama una derivada material. ¿Sí? Este término de aquí se le conoce como una derivada material. O sustancial, a veces le ponen también. Este término de aquí, que es un cambio en el tiempo local, ¿sí? Porque es en un punto dado, pero en cada, obviamente es de punto a punto. O sea, en un punto vale decir, puede cambiar el vector u. Bueno, sí, en este caso es ya su componente. Entonces puede cambiar de punto a punto, pero también puede cambiar en el tiempo. Entonces esta es una derivada que se le conoce como local. Y esta pues es una derivada en el tiempo. O sea, esta considera el cambio que puede tener la velocidad en un punto dado que puede cambiar en el tiempo. Esta es una derivada temporal. Lo que hemos considerado es que este término es cero, pero aquí ya está más general. Ahora, este término de aquí lo podemos reescribir. Este se puede escribir eh, como la derivada respecto de S de U cuadrada sobre 2. ¿De acuerdo? Fíjense. Si derivo este U cuadrada sobre 2, tengo que aplicar regla de la cadena. ¿Cómo me quedaría? Pues es 2 veces U, y tengo ese factor de 2, por la derivada de U respecto de S. Y este se me cancela, y esto de aquí, pues es esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí, finalmente, lo puedo escribir así. Esta ya es la ecuación de Euler, pero lo podemos poner en términos de este U cuadrada. Y este U cuadrada es el término que va con la energía cinética. Entonces, lo podemos escribir como la parcial de P respecto de S menos ρ por G, la parcial de H respecto de S, igual a ρ por U cuadrada por la derivada, déjenme cambiar los paréntesis, entonces este lo voy a escribir así, este término, de la siguiente manera, respecto de S de U cuadrada sobre 2 más la parcial de U respecto del tiempo. Si este término se cancela, entonces vamos a ver algunos casos. Esa ya es la ecuación de Euler otra vez. Solo lo reescribí en términos de U cuadrada. Entonces vamos a ver. En un régimen estacionario, este es 0. Entonces este es 0 en un régimen estacionario. Y me queda, la ecuación se simplifica y me queda como menos la parcial de P respecto de S menos ρ G por la parcial de H respecto de S igual a ρ por la parcial de respecto de S de U cuadrada sobre 2. ¿Sí? Vean que todas están derivadas respecto de S. Entonces toda esa derivación la puedo factorizar. Entonces me va a quedar como la parcial respecto de S. Y vean que estos que están con signo negativo los puedo pasar para acá, positivos. Entonces me va a quedar como U cuadrada sobre 2. Tengo un término de ρ. Entonces puedo dividir entre ρ. Y me va a quedar, queda así, U cuadrada sobre 2, más dp, que sería la presión entre ρ, este término, más este término, que sería ρ por G
A la ρ se me cancela, porque dividí entre ρ. Entonces me queda más G por H. Y esto es igual a 0. Y esto es lo que habíamos encontrado antes. Esta es la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Puesto que esto es igual a 0, esto es constante. Y eso es la ecuación de Bernoulli. Esto es para un... Aquí no hemos hecho nada de la suposición respecto de que sea ρ constante, que sea un fluido incompresible. Entonces este es más general, solo que aquí el ordenar sí ya hicimos esa suposición, de alguna manera. Fíjense, si lo quisiéramos hacer más general, podemos partir de quizá de esta ecuación, de esta de aquí. Déjenme ver. Si dividimos aquí en ds, sí, va a quedar así. De presiones respecto de S. Podemos partir de esta ecuación. De esta de aquí. Y ponerlo así. Mira, fíjense, no pasa nada si, o sea, supongan lo siguiente, que multiplicara por ds. ¿Sí? Les digo, no hay que tener tanto miedo con eso de las derivadas parciales y diferenciales. ¿Sí? O sea, esto se puede formalizar, pero les digo, no es el fin. Entonces, si dividimos por ds, me va a quedar lo siguiente. Entonces, y todo lo voy a poner en un lado, ¿no? Entonces, estos que están con signo negativo los paso para acá y pasan positivos. Y voy a dividir entre ρ. Entonces, va a quedar esto muy similar, pero ahora con unas diferenciales en dp y en dh. ¿Sí? Entonces, va a quedar u cuadrada sobre 2 más dp entre ρ, ¿sí? Más g por dh. Y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué cambia aquí? En este caso aquí, ρ puede ser una función de la presión. Y les digo, desde el punto de vista termodinámico, es una función de la presión y la temperatura. Entonces, esta es más general. Este es para fluidos compresibles. Esta de aquí es para fluidos incompresibles, que es la misma a la cual llegamos antes. Este es para fluidos compresibles. O sea, ρ puede ser una función de P y T. ¿Qué se haría en este caso? Pues proponer una función, densidad, que sea función de la presión y la temperatura. Aquí conocemos, por ejemplo, la ecuación de gas ideal. Entonces, gas ideal. Y esta ρ, recuerden que es la densidad que va cambiando conforme el fluido está cambiando en esa línea de corriente. O sea, aquí ρ podría depender de la presión y la temperatura, y la presión cambia en cada punto. Una manera de especificar esto es
quizá lo retomemos cuando veamos termodinámica, poner, ¿qué es lo que se suele suponer? Que la densidad cambia de manera adiabática. Entonces, es un proceso adiabático, pero eso lo veremos después. Si es un proceso adiabático, significa que no hay intercambio de calor, eso significa el proceso adiabático, no hay, el calor es cero, Q es igual a cero, no hay intercambio de calor, significa que el fluido se está moviendo en esa línea de corriente, de tal manera que no intercambia calor con los alrededores. Eso es un proceso adiabático. Y se suele suponer con bastante aproximación a lo que sucede en la vida real, porque el fluido se está moviendo y cuando se está moviendo lo hace de tal manera que no permite el intercambio de calor. Para que haya un intercambio de calor con los alrededores, tienes que dejar que el sistema equilibre con los alrededores. Y puesto que se está moviendo el fluido, no da tiempo para que suceda eso. Por lo tanto, el intercambio de calor es cero. Eso lo veremos quizá, lo retomemos y podamos encontrar una ecuación, integrar esta ecuación para ρ que depende de la presión y la temperatura en un proceso adiabático. Entonces esta Profesor, la podemos dejar para después. Sí. en la parte donde especifica de fluidos incompresibles y fluidos compresibles, y digamos que se puede como factorizar la derivada, ya no se podría hacer en la de fluidos compresibles, porque es como, estás tratando con una división de funciones o... Algo así, sí. Sí, porque, fíjense, para llegar de esta es aquí, lo que hice fue dividir entre ρ, ¿sí? Y meter esa ρ dentro de la derivada respecto de S, porque factoricé esa derivación respecto de S. Entonces, ρ ya no depende de S, ¿sí? O sea, lo metí dentro de la derivada. Este ρ lo metí en estas derivadas, aquí y aquí. Entonces, al meterlo en esa derivación, pues supuse que la densidad no depende de la posición en S. ¿Y por qué que puede cambiar la densidad en S? Porque puede cambiar implícitamente, bueno, puede cambiar explícitamente en S debido a que la presión cambia dependiendo de S. Entonces hay una derivación, hay una dependencia implícita en la densidad respecto de la presión, pero una dependencia explícita que puede ser en S. ¿De acuerdo? Profe, entonces, ¿qué pasa con la derivada parcial de S en fluidos compresibles? Porque pues simplemente ya no aparece, ¿no? El cambio respecto a S. Ajá, ese cambio respecto de ese es el que cancelé, ¿sí? O sea, aquí en esta ecuación, para el caso de compresibles, lo que hice fue multiplicar por ds, ¿sí? O sea, si esta ecuación la multiplico por ds, se me cancela con este, no lo quiero tachar para no sobreescribir tanto, se cancela con este, se cancela con este y se cancela con este. Y por lo tanto me queda dp, pues esta parcial se convierte en una diferencial en p, dividí entre ρ, simplemente para que vean, esta es la manera usual en la cual van a encontrar esta ecuación. Entonces dividí entre ρ nada más, pero al principio multipliqué por ds y se me canceló. Y en este caso, metí ρ en la derivación. Por lo tanto, aquí supuse que esa densidad es constante o no depende de S. Esa es la diferencia entre este caso y este de aquí. Y por eso aquí aparece DH. O sea, este DH sigue estando. Y este de aquí, pues simplemente se cancela y me queda este término, U cuadrada sobre 2. Aquí tendría que hacer una integración. Eso sí lo puedo poner. O sea, aquí
tendría que hacer una integración en la presión, ¿sí? Y aquí tendría que hacer una integración en DH, que es la altura vertical. Si ustedes ven G, siempre va en fluidos, siempre va a tener que ver con el peso. El cambio de presiones va a tener que, bueno, pues ver con las presiones que actúan debido al mismo fluido, debido a que está en diferentes posiciones o a que se está moviendo. Y este término es este término que nosotros identificamos al principio, o cuando dedujimos la ecuación de Bernoulli, es el término de energía cinética. Pero aquí estamos viendo que tiene que ver con la aceleración, el término de la aceleración. ¿De acuerdo? Ok. Profe, también le quería preguntar otra cosa. Sí. Bueno, cuando se hizo el análisis de las fuerzas en la Ujú, dirección S, ujú. consideramos que una presión apunta hacia el lado positivo y la otra apunta en el sentido contrario. Sí. ¿Eso qué significa o cómo llegamos a la conclusión de que van en sentido contrario las presiones? Porque yo me estoy viendo, este es mi elemento del fluido. La presión siempre es perpendicular, por eso son esfuerzos normales, y va en esta dirección. O sea, no puede ir en esta dirección, porque en esta dirección, lo voy a poner, si pusiera la presión en esta dirección, estoy considerando esta cara del fluido, pero la presión dentro de ese mismo fluido. Es decir, si tú tienes esta cara del cubo, de este cubito, pues la fuerza de la presión externa va en esta dirección, como se muestra en la figura. Ah, ok, ok, ¿De ya entiendo. acuerdo? Sí, Y aquí porque igual. si fuera el sentido contrario no sería una presión externa, ¿no? Exacto. Obviamente, en esta cara, o sea, si yo me fijo nada más en esta cara, hay una presión de este lado que pues es la misma que de aquí, porque es en una misma posición, ¿sí? Pero estoy viendo el cubito. Entonces ese cubo diferencial tiene una fuerza debido a la presión externa que está aquí, que pues va en esta dirección, y una presión externa que lo ejerce todo lo que está aquí en esta dirección. Igual siento una presión en esta dirección y también en esta dirección, y eso es en la dirección normal. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Bueno, entonces, esta es la ecuación, les digo, para fluidos compresibles lo que se hace es integrar. Nos vamos ahora con la dirección normal. Y ya no voy a hacerlo a detalle. Nada más copiamos o vemos la idea que es la misma. Entonces tenemos una presión en este lado, en la cara inferior, que sería la presión, le voy a llamar una presión normal, porque va en la dirección normal, que es aquí abajo, y luego una presión aquí, en esta cara de arriba, que sería la presión normal, más dP normal, o sea, un incremento en la presión. Se hace lo mismo. Ahora, en vez de haber un término en seno, en la dirección normal tengo que considerar la componente del peso en esta dirección, que sería coseno. Y coseno de teta lo obtengo de aquí, ¿no? Entonces, de aquí, de esto también obtenemos que coseno de teta, que es este mismo teta, este es teta, y este de aquí también. Entonces, ahora me fijo en este triángulo, ¿sí? Entonces, tenemos ahora coseno de teta, que es DH, que sería este triángulo, le voy a pintar ese. Sí, sería este. Entonces tenemos esa misma DH, o sea, sería este de aquí. Entonces, coseno de teta ahora sería DH, que es cateto adyacente, entre hipotenusa, que sería DN. Este de aquí sería DN. Este pedacito. Entonces me queda coseno de teta, que es DH en DN. Y es similar a este.
Entonces, se hace lo mismo, voy a plantear las ideas. Se hace lo mismo, esto de aquí va a ser lo mismo, solamente que en vez de S va a ser N, en la dirección normal. Y este en vez de ser seno va a ser coseno. Entonces va a haber una parcial de H respecto de N. Como aquí hubo una parcial de H respecto de S. Porque son los cambios de S respecto de la dirección vertical y de N respecto de la dirección vertical también. Y esa tiene que ver con el peso. Ahora el término de la aceleración normal va a ser, voy a usar la aceleración centrípeta, ¿sí? En este punto, por eso lo dividí, bueno, en este caso, por eso tomé una dirección tangencial en un punto dado, ¿sí? En este punto tengo una dirección tangencial que es S, que sería en este punto, tangencial, y una dirección normal, perpendicular a esa tangencial. Y si se acuerdan, la aceleración, siempre en un punto, un objeto que se está moviendo en una trayectoria curvilínea, tiene una componente tangencial y una componente normal. La tangencial, pues ya lo hicimos, porque hay cambios en S, y la componente normal, si se acuerdan, es como un movimiento circular uniforme en ese punto, en ese instante. ¿Y cuál es la aceleración normal? Pues la aceleración centrípeta. Y tiene un signo negativo y es la velocidad en ese punto al cuadrado entre R, donde R es el radio de curvatura. Te lo voy a poner. Es U cuadrada, que es la velocidad que lleva en ese punto, en magnitud. O sea, no me fijo aquí en la dirección normal, no le interesa ya la dirección de la velocidad, ya es la magnitud de la velocidad. Entre R, donde R es el radio de curvatura. Espero que hayan visto esto en mecánica, ¿sí? En mecánica. Un punto, la aceleración en un punto dado, en un objeto que se está moviendo, lo podemos descomponer en una aceleración tangencial y en una normal. La normal va a tener que ver con cambios en dirección y la tangencial tiene que ver con cambios en magnitud. Aquí la tangencial lo podemos encontrar en términos de U, que es la velocidad que puede cambiar de punto a punto. En la dirección normal, tiene este término que es la aceleración centrípeta y R es el radio de curvatura. Es decir, en un punto, lo voy a poner, o sea, por aquí, este sería un radio de curvatura. O sea, hay un centro donde este punto se está moviendo como si fuera un movimiento circular respecto de un punto donde R es el radio de curvatura. Y aquí me falta el término en la parcial de U respecto de T. Déjenme poner. Entonces, más la parcial de U respecto del tiempo, ¿sí? Que es este término, la derivada temporal. Y este tiene que ver con la aceleración centrípeta. Entonces, poniendo ese término aquí, en la dirección normal, ya lo voy a escribir nada más. Esto es en la dirección de la línea de corriente, y ahora en la dirección de normal, tenemos algo parecido. Entonces lo voy a escribir. Déjenme aquí ponerlo como lo tengo. A ver, voy a escribirlo. Entonces va a haber una variación en la presión. Fíjense aquí, este mismo va a aparecer, pero en vez de S va a ser normal, menos
rho g, pero ahora va a ser parcial de h respecto de n, ¿sí? Porque va a haber un seno, pero ese seno es esto. Entonces lo vamos escribiendo. Va a ser menos la parcial de p respecto de n, menos rho g por la parcial de h respecto de n, igual a menos, ahora el término de aceleración, que va a ser u cuadrada entre r, donde r es el radio de curvatura, más la parcial de u respecto del tiempo. Eso es en la dirección normal, en esta dirección. Entonces hay un cambio de presión, hay un gradiente de presiones en la dirección normal de las líneas de corriente, ¿sí? Debido a, bueno, la parte del peso que siempre tenemos, pero debido también a una aceleración centrípeta, a un cambio de dirección que es este término. Y siempre, pues, su dependencia temporal. En un régimen estacionario, esto es 0. Y por lo tanto se puede simplificar y me queda lo voy a escribir así. Fíjense que aquí la derivada es normal y aquí otra vez puedo suponer, vamos a ponerlo para fluidos compresibles. Entonces esta rho puede entrar dentro de la derivación y por lo tanto puedo factorizar esa derivada respecto de n y me va a quedar la presión, este término, más rho por g por h igual a, puedo multiplicar por un menos y me va a quedar u cuadrada entre r para un régimen estacionario y compresible. Compresible estacionario. ¿Sí? Pues déjenme dibujar otra vez las líneas de corriente. Estas son las líneas de corriente y la dirección normal en cada punto. Entonces aquí es normal y esta es la dirección normal y esta es la dirección en S. Entonces también hay un cambio de presión en la dirección normal, en las que cruzan las líneas de corriente. La más común es la ecuación de Bernoulli, sí, esta de aquí, ya sea para fluidos incompresibles o compresibles, que se aplican las líneas de corriente, pero también en la dirección perpendicular a las líneas de corriente hay un cambio de presión, es esto de aquí, ¿no? Un gradiente de presión. Siempre que hay una derivada, tiene que ver con gradientes, con cambios de presión. Y se debe a la aceleración centrípeta, es decir, al cambio de dirección que esté dando esa línea de corriente. Si, por ejemplo, las líneas de corriente fueran horizontales, ¿cuánto sería el radio de curvatura? O sea, el radio de curvatura es que en un punto dado, o sea, una trayectoria que es curvilínea, siempre en un punto dado puedo definir un círculo que le llaman el círculo osculador con cierto radio, que es el radio de curvatura. Pero si estas líneas son líneas rectas, en este caso líneas horizontales, ¿cuánto sería el radio de curvatura? Infinito. Infinito. Y este término es 0. ¿Sí? Entonces, líneas horizontales, líneas de corriente horizontales,
R tiende a infinito, y por lo tanto, pues esto es 0, y esto de aquí es constante. Pues la presión más ρGH es igual a una constante. Que es matemáticamente idéntica a la que obtuvimos en el caso hidrostático. Pero aquí no es un caso hidrostático, o sea, un punto del fluido pues se está moviendo. Pero es la misma expresión, hay un gradiente de presiones en la dirección H. ¿Sí? En el otro caso fue porque era un fluido en reposo y hicimos el equilibrio de fuerzas y llegamos a que la presión variaba con la altura o la profundidad, como ustedes lo quieran ver. En este caso, el fluido se está moviendo. Hice un análisis dinámico de la segunda ley de Newton para ese fluido y obtengo algo similar. ¿Sí? Que hay un gradiente de presiones en las líneas de corriente en la dirección perpendicular cuando son horizontales. Otro caso podría ser cuando sean líneas que son parte de... O sea, esta derivada normal, en la dirección normal, la podemos considerar R cuando es algo, un pedazo de círculo, por ejemplo. Si fueran estas las líneas de corriente, R sería precisamente esta coordenada, ¿sí? Entonces habría un gradiente de presiones en la dirección radial de la presión más este término en H en la dirección vertical debido al peso, que podemos ahorita omitir simplemente para captar la idea. O sea, también hay un término en el peso, ¿sí? Este término, que es un gradiente de presiones debido al peso. Pero si lo omitimos, despreciando el peso, o sea, aquí, despreciando este término, esto me queda así. Esta n sería la dirección radial, me quedaría u cuadrada entre r. Lo cual se puede integrar, ¿no? Esta dr, pues lo paso para acá y hay un gradiente de presiones en la dirección radial. ¿Sí? O equivalente, hay un cambio de velocidad también en cada punto en la dirección vertical. Y en casos como tipo vórtice o algo así, R sería 0. Sí, conforme te estás acercando al vórtice, si esto está girando, sí, este R pues sería cada vez más pequeño. Gracias. Ajá, aunque déjame ver si... no, en principio también se puede aplicar esto. No hay nada. Entonces, una pregunta que había quedado cuando pusimos el tubo de Venturi era cómo variaba la presión en la dirección vertical. Entonces, aquí está la respuesta. Es parecido a la presión hidrostática. Hay un gradiente de presiones. Bueno, unos minutos nada más para... Bueno, ahorita vamos a hacer algunos ejemplos, pero ponerlo algo más general. Sí, estas son muy útiles porque son en las líneas de corriente y en las direcciones normales a las líneas de corriente. Perdón, profesor, Sí. tengo una duda. En la segunda ecuación de Euler, del lado derecho de la igualdad, había una roa cuando estábamos comenzando a trabajarla. ¿Qué le había pasado? Sí, sí, gracias. Esa RO tiene que aparecer. Sí. Ah, ok. Ya. Esta es Gracias. RO y aquí aparece RO. Gracias. Y espero no haberlo omitido aquí. No, creo que aquí está bien. Sí, sí hay una RO. Gracias. Entonces, fíjense, déjenme plantear un poco las cosas
cómo sucederían en general. Les digo, esta deducción fue en las líneas de corriente y en las direcciones normales. Esto se puede escribir en general en coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas, diferentes coordenadas que ustedes van a ver. Pero la segunda ley de Newton, pues es fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no? Esta parte de las fuerzas, pues intervienen las presiones, ¿no? Esto tiene que ver con el gradiente de presiones. Y el peso también, ¿no? El peso. Y esta parte de aquí pues, tiene que ver con la aceleración. Y la aceleración ya vimos que es una derivada que depende de la posición y depende del tiempo. Entonces esto va a convertirse en una derivada material. ¿Sí? La aceleración va a ser, se denota así, como la derivada con una D mayúscula del vector velocidad en el tiempo. En coordenadas cartesianas, pues B es una función, se le suele denotar así, la componente X, U, que también depende de X, Y y Z, y del tiempo, en la dirección, ¿no? Vamos a ponerlo en dos dimensiones. Más B, esta es la componente Y, que también depende de las coordenadas. Por lo tanto, en J. Por lo tanto, esta derivada es, bueno, esto es en vectores, tiene derivadas de componentes respecto del tiempo. Entonces, la derivada de U respecto del tiempo va a ser la parcial de U respecto de X por la parcial de X respecto del tiempo. Lo mismo en Y y en Z. Lo voy a dejar nada más en Y. Más una dependencia explícita en el tiempo. ¿Sí? Este de aquí es U, porque es de X en dt, entonces es de U, de X por U, más de U respecto de Y por B. Este sería B, la componente en J de la velocidad, más la parcial de U respecto del tiempo. Esto se le conoce como la derivada material. Entonces, para escribirlo vectorialmente, vean que tenemos una derivación en el tiempo, que es la sencilla. Entonces sería la derivada de la velocidad en el tiempo, más otro término que tiene que ver con las parciales de la posición y después con la velocidad. Y esto se puede escribir así, como V por el gradiente de la velocidad. Este es el gradiente, este es un operador, y ese operador se escribe como la parcial respecto de X en la dirección Y, más la parcial respecto de Y en la dirección J. Entonces, esta es la versión más general, bueno, de hecho, en coordenadas cartesianas de la derivada material. Y este término es el que va en este lado de la ecuación. dm siempre lo sustituimos por un dm, o sea, m va a ser un dm, que va a terminar siendo una rho dv. Y dv, pues va a ser dx, dy y dz. Y esta parte de las fuerzas tiene que ver con gradiente de presiones, si solamente consideramos esfuerzos normales. Y podemos ver cuál es su estructura, que son derivadas parciales en la dirección de la presión, este término, que es el mismo que aparece aquí, en S y en N, con un signo negativo. Y eso se puede escribir en términos del gradiente, de este de aquí. Entonces, este término de la fuerza va a tener que ver con gradientes de presión.
más el término del peso. Y el peso es cambios en la dirección vertical respecto de S. Y aquí respecto de N. Entonces lo podemos escribir como, este es menos y este es menos, ρ por G por el gradiente de H. Esa es esta parte de aquí, solo esfuerzos normales. Si incluyéramos esfuerzos tangenciales, esfuerzos de cizalla, esfuerzos, ¿cómo le llamamos? Sí, tangenciales, esfuerzos cortantes, tendríamos que incluir esos otros términos, que darían acá otros términos más. ¿Sí? Entonces, esos términos más incluirían esfuerzos normales, pero digo, esfuerzos cortantes. Si se acuerdan, era sigma XY, sigma XZ, etcétera. Ya no lo voy a hacer tampoco para no complicar las cosas, pero quisiera que se fueran con esa idea, ¿sí? Entonces aquí faltan más esfuerzos cortantes. Y esta parte de aquí, pues es dm, que a final de cuentas es ρ. La db se me cancela por cuando hago aquí como lo hicimos, si se acuerdan. La dA se cancelaba. Esta dA se cancelaba. Por lo tanto, solamente queda ρ. Entonces es ρ por la aceleración, y la aceleración es toda esta cantidad. Entonces le voy a poner dB en dt. Si incluyéramos los esfuerzos cortantes, esto me daría la ecuación de Navier-Stokes. Es una ecuación porque es vectorial. Entonces a veces se le suele decir las ecuaciones de Navier-Stokes porque son en sus componentes. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hice solamente una componente en X. O sea, solo la derivación de U. Me falta la de B. Entonces esto me da la ecuación de Navier-Stokes. Si no incluyo los esfuerzos cortantes, me da la ecuación de Euler. O sea, sin esfuerzos cortantes, vamos a ponerlo así. Sin esfuerzos cortantes, es decir, y los esfuerzos cortantes, ¿por qué se presentan? Debido a la fricción, debido a la viscosidad. O sea, estos términos tienen que ver con viscosidad. Entonces, sin viscosidad, me da la ecuación de Euler. Y por lo general se le considera la ecuación de Bernoulli cuando es un régimen estacionario. Aunque en algunos libros lo ponen en general, la ecuación de Bernoulli, incluyendo variaciones en el tiempo. Régimen estacionario. Pero así lo vamos a poner. Es la ecuación de Bernoulli. A veces nos hablan de estas ecuaciones, de la de Navier-Stokes, de la de Euler, de Bernoulli, seguramente la van a escuchar después, y luego no queda tan claro cuál es una y otra y cuáles son las limitantes de una y otra. Entonces, aquí está de manera sencilla cuál es la jerarquía, si lo quieren ver así, de cada una de estas ecuaciones. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, que es el tubo de Pitot. Entonces, el tubo de Pitot. Y este sirve para medir la velocidad en los fluidos. Entonces, vamos a ponerlo. Ah, creo que tengo una foto.
Entonces, el tubo. Pues vamos a hacer aquí el análisis. Entonces vamos, estas son las líneas de corriente. Está en la figura, es un tubo que tiene una entrada aquí, y luego tiene una en el punto 2 y otra entrada aquí en el punto 5. Y aquí se puede medir la presión en 5. Por eso dice que va a un manómetro. Y esto se puede medir con el mismo fluido que está aquí, que entra, o con otro fluido. Pueden poner, no sé, piensen que podría, por ejemplo, esto podría ser agua, y aquí insertar aceite o mercurio, otro fluido. Y recuerden que esa presión la podemos medir siempre con las alturas, ρGH. Entonces vamos a analizar este caso. Entonces, vamos a ver del punto 1 al punto 2 en las líneas de corriente, de 3 a 4 en las líneas de corriente, y en la dirección normal de 1 a 3 y de 5 a 4 o de 4 a 5, no importa, que son los puntos que unen, ¿sí? Entonces vamos a usar las dos expresiones de la ecuación de Bernoulli. Entonces de 1 a 2, ¿cómo escribimos la ecuación de Bernoulli? Es un líquido incompresible. Un régimen estacionario, sin viscosidad. Y es un régimen laminar también. Es decir, que no hay turbulencia, no se hacen remolinos, vórtices, etc. Entonces, de 1 a 2, escribimos la ecuación de Bernoulli. Y me queda que es un medio. Una manera es con energías, en términos de energías. Es la manera, al menos yo me acuerdo así más, ¿no? Es un medio de mv cuadrado. Entonces, en vez de m va ρ, y b pues es b cuadrada, y sería b1 cuadrado, más la energía potencial, que sería mg, mgh, entonces sería ρ g por h1, más la presión en 1. Esto sería un medio de ρ por b2 cuadrado, más ρgh, h2, más presión en 2. Ahora aquí fíjense lo que sucede aquí en 2. En 2 se le conoce como un punto de estancamiento. 2 es un punto de estancamiento. Aquí la velocidad en 2 es igual a 0. Porque vean qué sucede aquí. El fluido se está moviendo, pero en este punto se divide. Entonces este es un punto bastante ideal donde la velocidad en ese punto sería 0. Así se le conoce, como un punto de estancamiento. La presión en 2 la podemos medir con un manómetro. Les digo, puede ser el mismo fluido y medir la altura, o puede ser otro fluido y medir también la altura, lo que me daría la presión P2. O sea, la P2 la puedo medir de alguna manera. Ahora me falta P1, la presión en 1. ¿Sí? Para determinar la velocidad V1. O sea, yo lo que quisiera es V1. Entonces, H1 y H2 los conozco. ¿Sí? De hecho, es la misma. Sí, están a la misma altura. Entonces, lo que tengo que calcular es P1, la presión en 1. Entonces, para eso se ocupa de 1 a 3, en esta dirección, de 4 a 5,
con estos dos puntos, que son la dirección normal de las líneas de corriente, y de 3 a 4. Entonces lo voy a, no me lo voy a escribir, pero lo que tenemos que hacer ahora es de 3 a 4, que es con Bernoulli, en una línea de corriente. ¿Sí? Es algo de este tipo. Y luego de 1 a 3, no importa la dirección, porque son dos puntos. ¿Sí? Y en la ecuación de Bernoulli no interesa la dirección. O sea, simplemente es en dos puntos dados. Y aquí es Bernoulli, pero en la dirección normal. Pero con líneas horizontales, es decir, este caso. ¿Dónde lo dejé? Aquí este caso. Aquí abajo, ¿verdad? Ah, no, ese lo puse más arriba, es que, perdón. Es con este 0, es decir, esto de aquí. Lo voy a cortar. Entonces uso esta ecuación en esta dirección normal. En la línea de corriente, esta es la más, la que hemos estado trabajando, la más conocida. Esta es en la línea de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, de 3 a 4 es en una línea de corriente. De 1 a 3 me dan la dirección normal, tengo que usar esta ecuación. Y lo mismo de 4 y 5. Entonces, 4 y 5 también. Entonces, 4 y 5 también puedo usar Bernoulli en la dirección normal. Sí, lo mismo. Entonces, esta ecuación para H1, H3, P1, P3, P4, H4, P5 y H5. Y con eso me va a dar, puedo encontrar B1. Entonces, ya solamente lo voy a escribir. Ya no lo voy a hacer, yo creo que tampoco la siguiente clase, pero lo pueden terminar. No da más tiempo. Y el resultado es el siguiente, es 2 entre ρ, esto es al cuadrado, B1 cuadrado, me queda presión 2 menos presión 5. Estas presiones en 2 y en 5, pues es precisamente esta ecuación de aquí, ¿no? Entonces pueden determinar en términos de la diferencia de alturas, que es el otro término, más ρ por G por H2 menos H5. Pues midiendo estas alturas de H2 y H5, o sea, esta de aquí, H5, esta de aquí, y midiendo la presión en 2 y en 5, que se pueden determinar con otro fluido o con un manómetro, o sea, eso es conocido en principio, y hay diferentes variantes de este tubo de Pitot, ¿sí? Uno es que no tiene esta entrada, lo pueden consultar en los libros. Y también se puede analizar de manera similar, ¿sí? Entonces este dispositivo se usa para determinar la velocidad en términos de las presiones y esas alturas, en este caso, ¿no? Este dispositivo así. Les digo, hay variantes de este dispositivo, pero ¿qué es lo que hace? Medir la velocidad de un fluido midiendo presiones. Y estas presiones, lo más sencillo es que sea el mismo fluido, entonces entra y tiene una altura determinada precisamente por la presión 2, que se puede medir con la altura que hace una columna. O sea, aquí se puede extender este tubo, medir esta altura
y con eso se determina la presión P2. Y lo mismo con 5. O sea, está en 5, en principio va a ser una altura diferente que la presión en H. Entonces va a haber una diferencia de alturas, debido a que es una diferencia de presiones, como el tubo de Venturi, parecido. Bueno, lo voy a dejar aquí.